orientado a lo que sería mitos y realidades del bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Es un gusto para nosotros como Smart SCO compartir este espacio con profesionales de la talla del ingeniero José Prieto, experto en la materia, y quien un año después de un conversatorio parecido a este, pues nos acompaña nuevamente con este tema que es súper importante, que a veces hay mucho desconocimiento al respecto del mismo y que realmente sería medular la implementación del mismo en la gestión preventiva de nuestras organizaciones, Recuerden que este espacio es un espacio abierto de participación. José representa una empresa acá en el Ecuador que implementa sistemas de bloqueo de etiquetado, que distribuye equipos de bloqueo de etiquetado, y pues de primera mano conoce todo el procedimiento y cómo deben ser implementados. Por eso es que pues tenemos esta alianza estratégica a fin de traer a todas las personas que forman parte de la comunidad de Smart SCO y las empresas aliadas estos temas tan relevantes y que pues ya tienen algo de tiempo implementándose y aún hay mucho desconocimiento al respecto. Así que la noche de hoy pues vamos a tener este espacio. ¿Cómo es un poco la dinámica del espacio del conversatorio? Pues vamos a tener la presentación del tema por parte del ponente, vamos a tener también la oportunidad de intervenir e interactuar, bien sea a través de las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook en este momento. Esa red social vamos a estar monitoreando, pueden hacer sus preguntas también a través del chat del Zoom, de la aplicación Zoom, y bueno, pues también habrá la oportunidad de aperturar su micrófono cuando así lo establezca el ponente, ¿no? Entonces, gracias a todos quienes nos acompañan. Tenemos personas de Colombia, tenemos personas de Costa Rica, tenemos personas, bueno, de distintas regiones del Ecuador también. Eso nos complace y pues nos motiva a seguir generando estos espacios. Y también les pedimos que por favor compartan la información, compartan en este caso la transmisión que estamos haciendo en Facebook para poder llegar a más personas y seguir sumando a la gestión preventiva. Así que bueno, sin más, José, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros en este espacio, esta vez hablando de bloqueo y etiquetado. Y bueno, es un tema que no tiene desperdicio como tal, así que aprovechemos al máximo el espacio. Gracias, Robert. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad, primero que nada, de parte mía y de parte de STG Corp, como bien mencionaste, que es la empresa la cual estamos representando, eh, nos alegra mucho poder participar en estos espacios, en estas jornadas de conversación. Ya como bien lo dices, hace un año conversábamos un poco de lo que era bloqueo y etiquetado. Y quizás algunas de las personas que estén aquí nos acompañaron hace un año. Me acuerdo que revisábamos algunos componentes, revisábamos por qué bloqueo y etiquetado y conversábamos. Fue muy interesante este tema. Y luego que me comentaste de que te parecería interesante hacer esta jornada, bueno, pues, sí nos pareció súper pertinente, ya que siempre es bueno desmitificar algunas cosas, ¿no? Entonces, es bien interesante el título que se utilizó para el conversatorio de mitos y verdades y bueno, traté de desarrollar en el poco tiempo que tenemos algunos mitos famosos que siempre me he topado durante más de 10 años que tenemos nosotros trabajando temas de bloqueo y etiquetado y que siempre salen y algunas verdades para poder responder a esos mitos, ¿no? Y la idea es que incluso si sale algún otro mito que ustedes conozcan, que no lo haya topado nosotros en la presentación, menciónenlo nomás y ahí también le sacamos la realidad y cuál es la verdad, ¿no? Como tal con respecto a eso. Voy a comenzar a compartir. Pueden hacer preguntas tranquilamente a través del chat que tenemos acá en la transmisión en Zoom. Y si no, alguna pregunta a través de las otras redes que estamos nosotros participando, ¿no? El tema de Facebook y YouTube, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, nosotros, STG Corp, somos una empresa que nos dedicamos a lo que es ofrecer soluciones de ingeniería y soluciones de gestión y soluciones técnicas, ¿no? A cualquier tipo de problema o necesidad en temas de seguridad y por eso el tema del bloqueo de etiquetado para nosotros siempre ha sido muy importante. ¿Ya? Y para dar inicio,
lo que me parece pertinente es hablar un poco de qué es bloqueo y etiquetado, ¿no? La presentación que hicimos anteriormente, cuando hicimos el primer conversatorio, decíamos que bloqueo y etiquetado es un proceso, un procedimiento que nos permite a nosotros evitar que una fuente de energía peligrosa, ¿sí? Una fuente de energía peligrosa se libere y pueda producirnos un daño mientras nosotros estamos haciendo una labor ya sea de mantenimiento, de calibración, de montaje, desmontaje, limpieza de una máquina, un proceso, ¿sí? Cualquier fuente de energía, ¿ok? Entonces, a ver, aquí hay una pregunta. La metodología Loto es burocrática. Perfecto, Luis, tranquilo que ya voy a topar ese tema, no te preocupes. Entonces, eso es bloqueo y etiquetado. Es un poco más complejo que lo que acabo de mencionar, pero la idea es exactamente esa, ¿no? ¿Cómo nosotros evitamos que una fuente de energía pueda hacernos daño? Y ese daño se convierta después en un accidente, ¿no? Y eso es lo que vamos a nosotros evitar con bloqueo y etiquetado. Tan sencillo como un dispositivo de aislamiento, como un candado y como una etiqueta, ¿no? Un candado como el que tengo yo por acá y una etiqueta, ¿no? Que nosotros tenemos por acá también, y un dispositivo de aislamiento que puede ser como este que tengo por acá, ¿no? Entonces, la idea es eso. Ahora, para poder entrar en mitos y verdades, vamos a comenzar, ¿no? A hablar un poco de cada uno de los mitos que podemos tener nosotros, ¿no? Y el primero que tengo yo por acá es que bloqueo y etiquetado es solo colocar un candado, ¿no? Ese es el primer mito. Bloqueo y etiquetado es solamente compro un candadito y ese candadito lo coloco en un interruptor como este que tengo yo aquí de la máquina, y eso es todo, ¿no? Realmente colocándolo yo allí, eso sería mi bloqueo etiquetado, y la realidad es que no es solo eso. La realidad es que al menos tenemos que considerar algunas otras cosas que nos pide la normativa. En este caso voy a hablar del estándar de OSHA, el 1910.147, que nos dice que no solamente es colocar el candado, sino que también hay que elaborar una política, un procedimiento en el cual tú digas cuándo vas a hacer bloqueo etiquetado, porque no siempre se puede, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Eso hay que definirlo. Lo otro que también va a ser importante es identificar y señalizar todas las fuentes de energía, ¿no? El saber dónde están las fuentes y cómo van a poder ellas ser identificadas. Desarrollar un instructivo, alguna guía que te permita o le permita a la gente que va a implementar el bloqueo saber dónde bloquear y cómo bloquear, ¿no? Con qué dispositivo bloquear, ¿sí? Equipar de los diferentes dispositivos, porque no todo es candadeable, no todo puedes colocarle solamente el candado. En algunos casos vas a necesitar dispositivos de aislamiento como este que tengo por acá, o puedes necesitar también dispositivos de aislamiento para tableros como este, ¿no? Que tengo por aquí también. Entonces, dependerá de cuál es la fuente de energía para tú poder colocar el dispositivo de aislamiento y el candado. También debes entrenar a las personas, porque si le dices, solo tráigase un candado y nada más, puede pasarle de que no sepan cómo colocar o dónde colocar el candado. Se pueden conseguir con el interruptor de la máquina y no saben de que si yo lo giro y aquí halo una pequeña pestañita, allí sale estos huequitos y esta parte para poder colocar el candado. Nos ha pasado que las personas nos dicen, tengo años haciendo mantenimiento y no sabía si yo colocaba mi guardamotor en posición de apagado y le alaba una pestañita que ahí se abría un huequito y ahí puedo colocar un candado. Entonces, son cosas que necesitan un entrenamiento y una capacitación. Y luego un tema de inspeccionar, ¿no? Un tema de auditoría, un tema de mantenimiento, porque primero hay que medir, hay que ver si el programa se sostiene en el tiempo. Muchas veces pasa que comenzamos con mucho ímpetu, como cuando estamos en una nueva relación, estamos todos contentos, todos enamorados y comenzamos muy bien. Y luego con el tiempo vamos decayendo de repente en la relación. En cambio, en este caso no, como las buenas relaciones, ¿no? Caso yo que soy casado, me mantengo así.
hay que mantener en el tiempo las cosas bien, ¿no? Y para tú hacerlo en el tema de bloqueo, es bueno auditarte, es bueno revisar tu procedimiento, revisar el cumplimiento y garantizar que esas personas, la rotación de trabajadores, se mantengan capacitados, todo eso se esté contemplando. Así que no es cierto que solamente es un candado, bloqueo y etiquetado. Ese es el primer mito que ya sabemos que no es así. Vamos con el segundo mito, y el segundo mito es bloqueo y etiquetado toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, quita tiempo y no, por eso no se puede implementar. Y la realidad es que no, es bastante sencillo. Lo importante es que debemos tener los dispositivos adecuados y debemos tener al personal entrenado. Ya les comentaba y les mostraba yo el caso de el guardamotor que les tenía por acá, ¿no? Entonces yo tengo mi guardamotor, lo pongo en posición apagado, levanto aquí la pestañita y allí coloco mi candado. Aquí tengo yo el candado, coloco la etiqueta, cierro y ya termino, ¿no? No me demoré absolutamente nada. O sea, tan sencillo como saber dónde está la fuente de energía y con qué dispositivo vas a bloquear. ¿Qué es útil en estos casos? Primero, que el personal tenga a la mano los dispositivos. Usualmente lo que puede pasarnos es que tratamos de centralizar mucho bloqueo y etiquetado y ponemos el armario de dispositivos en el taller de mantenimiento y ahí bajo llave. Y la llave solo la tiene el jefe o el líder del turno. Y resulta que entonces esa persona está en una reunión y para poder pedirle la llave y todo eso, entonces ahí es donde realmente se vuelve largo el proceso. Pero si usted tiene un proceso ágil, dota al personal de los dispositivos rutinarios que necesita y hay una organización, ¿sí? Con respecto al tema de qué máquinas voy a hacer la intervención preventiva o el correctivo, y que haya acceso de las personas que necesitan bloquear a los dispositivos y que estén cerca de esas personas, realmente no le va a quitar tiempo. No le va a quitar tiempo, más bien lo va a ayudar a organizarse y la persona va a saber rápidamente cómo colocar el dispositivo, ¿no? Va a saber rápidamente cómo llegar y poder colocar el dispositivo en la fuente de energía. Entonces, realmente no es una fuente de atraso o de perder tiempo. Eso no es así. Ahí está realmente el mito, ¿no? Vamos ahora a otro mito que tengo por acá y el siguiente es, bloqueo y etiquetado es solo en los tableros eléctricos, ¿sí? Solamente para las fuentes eléctricas. Y la realidad es que no. Tenemos también muchas fuentes de energía que pueden ser neumática, puede ser hidráulica, puede ser algún fluido a presión, como por ejemplo GLP, como por ejemplo podemos tener vapor, algún químico, agua, cualquier elemento que a través de una válvula o de algún tipo de sistema, ya sea válvula de bola, de compuerta, de mariposa, nosotros podemos cerrar allí la fuente de energía y allí hacer el bloqueo. Entonces realmente no es cierto que solamente se debe bloquear el tablero eléctrico o solamente yo necesito tener el dispositivo para poder bloquear en la parte donde está el breaker, sino que yo necesito también entender esas otras fuentes de energía. Y no solo eso, sino también entender que esas energías, sobre todo aquellas de fluidos a presión, van a tener también asociadas una energía residual, ¿sí? Que tenemos que tener mucho cuidado también, porque a veces se nos olvida y resulta que no solamente yo cierro mi válvula de compuerta y le coloco un bloqueo como este que tengo por acá, ¿sí? Que es un bloqueo para válvulas de compuerta, sino que tengo también que tener el cuidado de poder purgar o drenar la presión que tengo en esa tubería, de manera tal de que si yo voy a hacer una sustitución de un tramo, no vaya a tener yo contacto con la energía residual que quedó allí, ¿no? Entonces eso va a ser importante y debemos también tener en consideración y tomar en cuenta esa realidad. Tengo también una gran cantidad de dispositivos eléctricos que puedo utilizar yo para poder bloquear diferentes tipos de contactos, conectores, ¿sí? Interruptores
disyuntores, seccionadores que tenga yo en mi máquina o proceso. Entonces, realmente no es solo la vieja confiable de irme aquí al breaker, sino que muchas cosas puedo yo bloquear dependiendo de dónde está mi energía peligrosa. Y ahí entonces una de las cosas importantes, aquellos que son prevencionistas lo deben tener también muy claro, es la identificación de la energía peligrosa. La identificación del peligro es el primer paso, y por eso que es el primer paso que hacemos nosotros cuando elaboramos los instructivos de bloqueo, para poder entender dónde está esa energía y con qué dispositivo de aislamiento, con qué estrategia de aislamiento la voy a poder controlar, ¿sí? Entonces, allí está la desmitificación de eso de que bloqueo y etiquetado es solamente para tableros eléctricos o solamente se debe considerar en sistemas eléctricos, ¿sí? Bueno, ya llevamos varios mitos ya revisados. Vamos al siguiente. Bloqueo y etiquetado es solo para empresas grandes o cuando me lo pidan. Y la realidad es que no. Por lo menos yo sé que hay personas de diferentes partes de diferentes partes de Latinoamérica y de diferentes países, pero por lo menos aquí en Ecuador es un cumplimiento legal y no te hace separación en si eres una pyme o una microempresa, una mediana empresa, si eres una gran empresa, ¿no? Realmente toda empresa, y esto es el Reglamento de Seguridad para la Construcción, artículo 59, dice claramente que cuando vamos a trabajar, bueno, aquí te hablan específicamente de la parte eléctrica, pero lo puedes extrapolar a las otras fuentes de energía peligrosa, de que debes aplicar los respectivos bloqueos de equipos de fuente de energía, ¿no? Para evitar accionamientos involuntarios. Y de hecho, ya cuando habla de temas de permisos eléctricos o trabajo con energía eléctrica, dice que se debe aplicar bloqueo y etiquetado de ser necesario. Entonces, sí es importante saber de que no es solamente cuando me lo piden. Me ha pasado de empresas o trabajadores que son contratistas. A veces también me ha tocado a mí asumir ese rol y durante el proceso de intervención me dicen, no, bueno, en tal y tal empresa grande me piden bloqueo de etiquetado y por eso compré un candado y tengo mi candado. Y yo le digo, ajá, y cuando vas a los otros trabajos, no, porque ahí no me lo piden. Pero el peligro sigue allí y tu riesgo de tener un accidente va a continuar allí, sea pequeña, mediana, gran empresa. No es que la fuente de energía va a esperar a que, no, no, porque tú estás en una pequeña empresa, no me voy a liberar. No, eso no es así. Entonces, definitivamente, debo yo, para cualquier situación donde yo tenga una posibilidad de entrar en contacto con esa energía peligrosa, tener el cuidado, ¿sí? De evitar que esa se libere y por eso debo poder implementar bloqueo y etiquetado en cualquier empresa. Es más, puedo implementarlo cuando estoy haciendo trabajos eléctricos en mi casa, pues, tranquilamente. Me acuerdo que en un momento le decía, si los niños se portan mal, puedes hacerle bloqueo y etiquetado al PlayStation para que no puedan utilizarlo, ¿no? Esa es una forma también de bloqueo, ¿sí? Vamos a ver otro. Y es, este me pasa con frecuencia, ¿no? Bloqueo y etiquetado es solo comprar un kit. Entonces la gente te dice, no, quiero un kit de bloqueo y etiquetado. Y la realidad es que los kits vienen a veces ya prearmados y con elementos que quizás no vas a necesitar. Entonces, ten cuidado y es súper importante que cuando vayas a adquirir elementos o dispositivos de bloqueo, eh, pro- procura tener realmente cosas que te van a servir para las fuentes de energía que usualmente intervienen. Sí, porque no tiene sentido que yo de repente diga, no, yo quiero un kit eléctrico y resulta que en el kit eléctrico le viene este bloqueo que es para breakers, ¿sí? 220 o más grandes. Y resulta que yo nunca trabajo a ese voltaje, siempre trabajo 110. Entonces resulta que nunca voy a utilizar este dispositivo. O me vienen todos estos bloqueos para válvulas de compuerta que vienen en diferentes tamaños. Este es el que es hasta 3 pulgadas, pero vienen hasta 7, hasta 5, hasta 7, hasta 10 y hasta 13 pulgadas. Y resulta que yo jamás de repente intervengo en empresas donde hayan válvulas de compuerta de 10 a 13 pulgadas. Entonces, me quedó ese bloqueo inútil porque realmente nunca lo voy a utilizar. Tengan cuidado con eso. A veces nos quedamos y como no conocemos en algunos casos cómo funciona el bloqueo, cómo funcionan estos elementos,
nos vamos por la vieja confiable, diría yo, denme un kit de eso. Y entonces resulta que no tenemos exactamente los dispositivos que necesitamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y lo coloqué en el primer mito, es ver qué dispositivos realmente vamos a requerir según el tipo de máquinas a las cuales vamos a intervenir y entendiendo cuáles son las fuentes de energía que tienen esas máquinas, ¿sí? Entonces allí yo realmente voy a saber, ok, los dispositivos que yo necesito para este tipo de guardamotores, necesito para este tipo de breakers y necesito para este tipo. Y además para válvula de bola de 2 pulgadas. Entonces ya ahí tú sabes qué dispositivos necesitas y es más sencillo, puedes personalizar eso y listo. También, bueno, también la realidad, y voy a ser sincero, a veces pasa que le quieren vender obligatoriamente un kit, pero bueno, entonces ahí se contacta con empresas que no le obliguen a usted a comprar lo que no necesita, ¿sí? Un mito, bloqueo y etiquetado es muy costoso, ¿sí? Vamos a trabajar en este mito un poquito, ¿no? A veces decimos, no, este bloqueo de etiquetado no se puede porque eso es carísimo, no hay cómo implementar, no voy a tener presupuesto para poder hacerlo. Y no es tan así, ¿no? Se puede adaptar mucho a nuestro presupuesto, ¿no? Y realmente, yo siempre digo, mucho más costoso es perder una vida, ¿no? Mucho más costoso es un accidente como ese que estoy mostrando ahí en la foto, ¿no? Mucho más costoso es realmente tener una incapacidad permanente total o una incapacidad permanente parcial. Eso es mucho más costoso. Un candado de bloqueo vale 18,54 incluido IVA en Ecuador, dólares, marca Abus, que es la marca que nosotros representamos. ¿Sí? Entonces realmente no es algo que está desorbitante fuera de este mundo. Y lo que sí va a ser importante es lo que justo les decía anteriormente. Verifiquen qué es lo que ustedes realmente necesitan. Tengan un procedimiento y en función de eso, lo que necesitan es candados para las personas que van a ejecutar los trabajos. Eso sí, sí es importante que sean candados individuales. Necesitarían los dispositivos de bloqueo para poder bloquear las fuentes de energía. Y una clave importante para poder estimar los dispositivos de bloqueo es cuántas intervenciones simultáneas puedes realizar, porque no tiene mucho sentido de repente que tengas tantos dispositivos de bloqueo como máquinas tengas, a menos que usted me diga que puede bloquear todo, que puede usted trabajar y mantener todas sus máquinas de toda la planta al mismo tiempo. Wow, entonces usted tiene un batallón de gente trabajando, ¿no? Pero si no es así, usted lo que tiene que hacer es estimar cuántas intervenciones simultáneas puedes realizar. Y en función de eso, ves cuántos dispositivos realmente vas a necesitar al mismo tiempo. Y ahí estimas cuántos dispositivos necesitas, ¿sí? Y los dispositivos los puedes adquirir por unidad. O sea, entonces realmente lo que vas a necesitar es esa estimación. Y lo otro que yo digo, bueno, supongamos que yo hago la evaluación y no me alcanza. Bueno, hágalo por parte aunque sea, ¿sí? Comience de repente en una primera línea piloto y vaya escalando. O comience capacitando al personal y con los candados y algunos dispositivos, ¿sí? Entonces, allí hay que empezar, ¿no? Yo creo que a veces también nos autolimitamos un poco con el tema de costos, porque pensamos, no, si no lo puedo hacer todo, no vale la pena hacerlo. Y no necesariamente es así, ¿no? Porque a veces nos pasó, bueno, a mí me pasó que cuando iba a hacer mi maestría, yo no tenía todo el dinero al mismo tiempo reunido y pedí un crédito. Entonces fui poco a poco cancelando el crédito, pero pude tener mis estudios. De la misma manera podemos hacer nosotros con nuestro protocolo de bloqueo de etiquetado. Hay cosas que yo siempre les voy a recomendar a las personas, esto va a ser lo primero que debes hacer, pero una de las primeras cosas, tenga el procedimiento para que sepa quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? O sea, porque si no, entonces después va a quedar muy a criterio de la persona ejecutora cuando implementa el bloqueo. Y eso tampoco lo quieres hacer, no quieres permitir que quede a criterio de la persona que está allí, ¿no? Entonces, esta realidad es muy importante que nosotros podamos considerarla, ¿no? Y tener cuidado con ese tema de desmitificar un poco el tema de bloqueo de etiquetado, es muy costoso, es impagable, ¿no? Vamos a revisar otro mito, en un segundito, ¿sí?
Y el mito es bloqueo y etiquetado afecta la productividad. ¿Sí? Creo que fue la pregunta que nos hicieron. Ajá, dilata los tiempos de la actividad de mantenimiento. Justo lo que decía Luis Padrón, ¿no? Entonces, ese bloqueo y etiquetado afecta la productividad. Me disminuye la eficiencia. Me aumenta, me disminuye la disponibilidad de máquina. Y la realidad es que bloqueo y etiquetado más bien lo que hace es fomentar una organización en las áreas de mantenimiento y producción. Un accidente realmente sí afecta mucho más el programa de producción. Si usted tiene un accidente, definitivamente eso sí le va a quitar mucho tiempo, ¿no? Porque si, mientras levanta el accidente, la atención al personal, la máquina queda paralizada, no va a poder utilizarla por un periodo de tiempo y dígame si hay una fatalidad, mucho peor, ¿no? En ese caso van a venir investigaciones de terceros, va a venir muchas cosas que no va a usted poder, poder producir con esa máquina. Entonces eso definitivamente sí quita tiempo. Y el tema de tiempo es lo que yo les decía en uno de los mitos anteriores. Si usted tiene a la mano los dispositivos, tiene la disponibilidad del dispositivo, no se toma más de un minuto menos, o sea, menos que eso. Ahí les acabo de hacer ahorita el bloqueo de un guardamotor y no me demoré ni 15 segundos. No se demora nada, o sea, usted rápidamente lo hace. Eso se obtiene o se logra teniendo todos los pasos que les mencioné en el primer mito. O sea, tenga a mano su instructivo, tenga a mano su procedimiento, capacite a su personal, tenga los dispositivos cercanos y ahí puede hacer la implementación sin tanto problema, sin demoras, sin tiempos adicionales que que vaya a tener, ¿no? Y con respecto al dinero, ya te mencioné, Luis, anteriormente, no es así. Lo que pasa es que a veces también, y yo creo que voy a también mencionar un poco que a veces también hay personas que a la hora de querer vender estos dispositivos o estos temas de bloqueo, trata también de aumentar las cantidades, las cosas que realmente se necesitan. Y no, o sea, yo creo que también es parte del criterio de ustedes cuando vayan a hacer adquisiciones de estos dispositivos y el criterio también de cada una de las personas que hacemos prevención, ¿no? Hacemos seguridad, el saber que no necesariamente necesitas eso, ¿no? De que qué es lo que realmente requieres y qué necesitas en tu programa de bloqueo etiquetado. Bueno, aquí justo con nosotros también está Santiago Flores. Él es el gerente de STG Corp y bueno, también vamos a revisar y conversar también un poco de estos mitos, porque la idea es que este conversatorio sea no solamente de ustedes allá, sino también de nosotros acá, porque ya con tantos años que hemos estado implementando programas, ya nos hemos enfrentado a algunos de estos mitos con facilidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a continuar. El siguiente mito que tengo por acá es bloqueo y etiquetado puede hacerse con cualquier candado. Y la realidad es que no, y lo vamos a ver aquí en vivo, ¿no? Aquí nos los va a mostrar un poco, vamos a darle el compartir un momento, nos vamos a poner aquí en pantalla. ¿Cómo hago para yo? Y aquí nosotros tenemos diferentes candados, ¿sí? Yo puedo tener un candado como este, ¿sí? Entonces, este candado tiene un grosor específico, ¿no? Y tengo este candado que es un candado de bloqueo, ¿no? Tengo dos candados diferentes. Ahora bien, los dispositivos para bloqueo y etiquetado ya vienen con un tamaño o un ancho para poder, de la argolla del candado. Entonces yo no puedo utilizar cualquier candado. Y ahí por eso va a ser importante, sobre todo, hey, cuidado cuando involucramos a los contratistas en nuestros programas de bloqueo etiquetado, porque a veces les decimos, debe venir con su candado de bloqueo etiquetado color amarillo. Y viene y aparece el compañero con un candado amarillo. Tenemos súper grande, como por ejemplo este, ¿sí? Que después cuando intento colocarlo, vamos a ver el de guardamotor. Cuando intenta colocarlo aquí en el guardamotor, no hay cómo, ¿no? Entonces, no entra. Y ya no puede utilizarlo. Entonces, no es que
yo debo utilizar cualquier candado para hacer bloqueo de etiquetado. Los candados, en este caso nosotros, estos candados de bloqueo cumplen con ciertas características que le permiten a ustedes que puedan ser compatibles con los dispositivos, como por ejemplo este, que es un dispositivo para bloqueo eléctrico. Allí entra mi candado, ¿sí? Entonces, debo saber qué tipo de candados realmente son los de bloqueo para yo poder utilizar el candado correcto. No puedo usar cualquier candado y tengo que tener el cuidado de que sea un candado que sea el adecuado, ¿no? Que permita que entre dentro de los orificios que tienen los dispositivos de bloqueo, los dispositivos de aislamiento. Estos candados son de 7 milímetros de espesor, ¿sí? Y no sé si ustedes han visto en las máquinas, cuando ya hay un dispositivo que es candadeable, les aparece un candadito y ese candadito suele venir con unos números. Y esos números son el milímetro, en milímetros, el diámetro de la argolla. Entonces, definitivamente va a ser importante de que nosotros utilicemos un candado de bloqueo. Por aquí ya justo sacamos, dígame. En la traba es un requisito de OSHA. Ah, ya, bueno. Y el otro requisito, justo Santi, por eso es que esto es un conversatorio, ¿no? Justo Santi me lo menciona acá y es, cuidado, los candados de bloqueo vienen con un sistema que se llama Key Retain, ¿no? Que significa que es llave retenido. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo tengo cerrado, yo puedo sacar la llave. Pero si yo lo tengo abierto, no sale la llave. ¿Sí? No sale. No sale. ¿Sí? Entonces, el objetivo de eso es garantizar que solo cuando el candado está cerrado, ya sea en mi dispositivo, ¿sí? De aislamiento, o ya sea en mi caja de bloqueo, como esta, solo en ese caso, yo pueda sacar la llave. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas importantes con respecto al tema de los candados. Lo otro también es que debe buscarse la manera, ya más adelante creo que hay un mito que hablamos del One Key, One Lock, One Person, y ahí lo revisamos eso. Y es importante también el hecho de que los candados bloqueo etiquetados vienen con una sola llave, ¿sí? No vienen con copias, no vienen con dos, tres llaves, ¿sí? Entonces, más adelante hablaré de un mito sobre eso, pero es importante el tema de que venga con una sola llave. Y creo que este tema como que nos generó aquí una pregunta y es, ¿para cualquier etiquetado de bloqueo se utiliza uno universal? Uno de bloqueo y etiquetado, o sea, vienen así, ¿no? Todos estos, aunque vengan en diferentes colores, tienen el mismo ancho de argolla, ¿sí? Tienen el mismo ancho de argolla, ¿ya? Cualquiera de estos funcionaría en cualquiera de los dispositivos. Los colores tienen un significado. Ahorita creo que hay un mito también que tengo más adelante que habla de los colores, ¿sí? Pero el tema de lo que tiene que ver con candados, cualquier candado de bloqueo y etiquetado, usualmente vienen del mismo diámetro de argolla. Ojo, hay unas variaciones, ¿sí? ¿Qué variaciones? Bueno, por ejemplo, tengo este que es un candado cable, ¿sí? Y este candado cable tiene un diámetro de argolla muy menor, ¿ya? Este es creo que es de 5 milímetros, si mal no recuerdo, 4 milímetros. Y justo me permite entrar aquí en el guardamotor. Por eso es que hacía el ejercicio anterior con él, ¿no? Entonces es ideal para cuando mi espacio el lugar donde voy a colocar el candado es menor, ¿sí? Y ahí tengo el candado cable, ¿ya? O también puedo tener candados con argollas largas, ¿sí? Más largas, o con un cuerpo más largo. Pero al final el diámetro de la argolla sigue siendo de 7 milímetros para poder entrar justo en los switches, en los diferentes dispositivos de aislamiento, ¿sí? Entonces, ok, Luis, ya te entendí lo que te referías tú con respecto al tema de que lo que puede ocasionar la pérdida de accidente, por supuesto, dinero, tiempo al final también es dinero, entonces ahí va multiplicado por dos, ¿no? Denme un segundo.
Bueno, hasta tanto se solvente un pequeño... Se congeló un poquito tu imagen, José, pero ya está ok nuevamente. ¿Está? ¿Sí? Sí estamos ok. Ah, ok. Entonces, bueno, como les decía, se requieren ciertas características, ¿no? Que debe tener el candado, dimensión de la argolla, el peso, ¿no? Estos candados son más livianos que un candado normal, ¿no? Un candado como este. Y justo Santi me lo dice, candado muy pesado no lo va a soportar aquí este breaker, ¿no? No lo va a poder soportar y lo que se va a hacer se va a romper. Entonces, efectivamente se necesita que cumpla esa característica de ser más ligero, ¿no? Y debe tener un aislamiento. En este caso, este candado viene con un aislamiento plástico, a pesar de que por dentro tiene un cuerpo metálico, ¿no? Tiene un alma metálica. Entonces, eso les da fortaleza, ¿sí? No lo voy a poder romper con mi mano. Un candado plástico puede ser que lo pueda romper con cierta manera, lo rompo. Y lo bueno otro también es que no va a hacer contacto el metal con ninguna fuente de energía. En este caso, podría ser peligroso con un tema eléctrico por el tema de la conducción, ¿ok? Vamos con otro mito. Bloqueo de etiquetado es solo en el switch de la máquina, es solo acá. Solamente se pone allí y listo. Y con eso me... La realidad es que no, ¿no? Yo tengo, como les decía en otro mito, que no solamente era un candado, de la misma manera yo puedo implementar el etiquetado en cualquiera de las diferentes fuentes de energía. Y la podemos tener energía neumática, podemos tener potencial, cinética, térmica, ¿sí? Podemos tener fluidos a presión, podemos tener, en fin, diferentes tipos de energía. Y según la fuente de energía que yo vaya a bloquear, tengo diferentes dispositivos de bloqueo. Si es una válvula de bola, ya yo les mostraba, es este que tengo por acá. Si es una válvula de compuerta, es este que tengo por acá. ¿Sí? En cambio, si es un breaker, como este justo que tenía por aquí, para este, en el on-off de la máquina o en ese perillita que tengo allí que dice que es amarilla, que yo la giro y se me abren unos huequitos. Mencionando. ¿Sí? Entonces, no es cierto ese otro mito tampoco, ¿no? Veamos qué otro nos sale por acá. Ah, si ya bajé el breaker, ¿para qué se necesita Loto? Y total, el equipo está apagado. Y ese nos lo conseguimos con mucha frecuencia, Santiago. Nos pasa lo siguiente, nos dicen, ya yo bajé, está encendido, ya está, ya yo lo bajé, está bloqueado, ¿quién lo va a subir? Y resulta que, miren, nos puede pasar de que el compañero que está haciendo el mantenimiento está metido dentro de la máquina, está por allá colocado y el otro no lo ve. Entonces, con eso puede ocurrir un accidente. De hecho, aquí les tengo un ejemplo para que justo podamos revisar ese caso de que no es cierto, de que solamente es importante bajar el breaker. Veamos este escenario. Ya, dame un segundito, lo tengo por acá. Ya que no se me no sé, no lo estaba escuchando, no sé si ustedes lo podrían escuchar. Sí, se escuchaba, José. Ah, tranquilo, entonces ya lo pongo nuevamente. A ver, aquí está. Solo bloquear el breaker es este caso, ¿no? Que eso no fue suficiente para evitar el accidente. Entonces, ahí está la clara evidencia de que no solo bajando el breaker es suficiente. Y va a ser
súper importante que nosotros garanticemos de que la fuente de energía tiene alguna traba mecánica, algún dispositivo que impida que yo pueda volver a energizar mientras todavía estamos haciendo el mantenimiento, la limpieza, la calibración, el montaje o el desmontaje, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y es importante. Y más aún cuando piensan con los sistemas de control, que colocando el paro de emergencia va a ser suficiente. Más bien el equipo tiene un riesgo mayor porque está completamente energizado y pues ante una eventualidad, un fallo del paro de emergencia, un contacto que le hayan bypassado, suele pasar en la industria, las personas abren a veces las guardas, le, le conectan para tener la facilidad en la operación. Entonces, hay un riesgo muy grande cuando se cree que el sistema de control nos va a evitar algunos accidentes en actividades de mantenimiento, que es cuando hacemos el desmantelamiento de las piezas, se retiran cables, se retiran mangueras, existe un potencial riesgo más grande. Claro, porque realmente el yo aplastar el honguito del paro de emergencia no le quita la energía por completo al sistema. Realmente estoy como un stand-by y yo todavía podría tener contacto con la energía peligrosa. Entonces, hay que tener cuidado con eso, no confiarnos. Y ya vamos a hablar, otro mito más adelante, habla de los modos de energía, entonces, de los modos de intervención. Entonces, ciertamente, no bloqueo etiquetado no es solamente, ya saben, bajar el breaker o cerrar la válvula, ¿con eso es suficiente? No, yo necesito colocar un dispositivo mecánico que impida que pueda activarse todavía la fuente, pero tampoco es correcto solamente irme al control, a la perilla del on-off o al stop de la máquina o al honguito del paro de emergencia, ¿no? O al switch de seguridad, ¿sí? Todas las operaciones de mantenimiento, limpieza y calibración pueden usar bloqueo y etiquetado. Todas las operaciones. Ojo, este mito es al revés, ¿no? Yo podría decir, bueno, pero esto es bueno, o sea, todas las operaciones deben usar Loto. Seguramente que sí. Yo digo, la realidad es que no. No todas las operaciones de intervención que usted puede tener en una máquina, no todos los modos de acceso van a involucrar estar desenergizado. Entonces, no es cierto que en todo puedes tú implementar bloqueo y etiquetado. De hecho, esta pequeña gráfica para mostrar que hay diferentes modos de intervención en una máquina. Hay modo 0, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Bloqueo y etiquetado es solamente el modo 3. El modo 0 es la operación normal de máquina y ahí es cuando usted está trabajando en posición normal. Y lo que le protege a usted o el requerimiento de control en este caso son las guardas mecánicas que tiene la máquina. Son esas protecciones que evitan que lo que se está moviendo, ya sean sistemas de transmisión, correas, cadenas, puedan usted meter la mano involuntariamente, no vamos a pensarlo, y le pueda atrapar. Modo 1 y modo 2 es cuando usted está necesitando en una operación normal hacer una pausa de la máquina, o sea, ponerla en pausa un momento para poder arreglar alguna situación o algún parámetro del sistema y allí usted interactúa o entra a la máquina a través del sistema de protecciones, ¿no? Ya sea la protección mecánica o la protección electrónica de la máquina, el switch de seguridad de la máquina, el stop de la máquina, como hablábamos anteriormente. Y en estos casos, usted no necesariamente tiene que quitar la energía. De hecho, hay un ejemplo, conocemos las máquinas envasadoras, que en algunos casos se rompe la botella de vidrio mientras está en la máquina llenadora. Ellos paran en ese momento la línea y lo que hacen es retirar la botella rota, limpiar y volver a arrancar la línea otra vez una vez que cierran las protecciones y vuelven a accionar la máquina. Pero no se desconecta completamente la energía, porque eso significaría que perderías presión y reinicio y calibración de todo el proceso, ¿no? Y ahí sí pasa lo que dice Luis, que sí nos iríamos, pero de precio, pero de locura, ¿no? En ese caso no se implementa bloqueo etiquetado. Y ojo, el modo 4 es cuando no tengo yo, por ejemplo, cuando yo necesito trabajar energizado. Hay casos en los cuales necesito trabajar con energía.
¿sí? Necesito trabajar en caliente. Y en ese caso no puedes quitar la fuente de energía. Pero ojo, lo importante es poder identificar claramente en qué proceso sí. Y en ese caso también lo otro va a ser importante es tratar de no buscar que todos los otros casos sean de no loto, ¿no? Sino que cuando realmente aplique, que los otros casos sean escasos y que la mayoría de los casos sean desenergizados. Porque de esa manera garantizamos nosotros un trabajo más seguro, ¿sí? Otro mito, y es el siguiente. Coloqué el candado y la etiqueta. Ya eso es suficiente. Ya eso es suficiente. Yo coloqué mi candadito, ¿sí? Mi candado, mi etiqueta, y ya con eso estoy cuidado, estoy salvado. Cuidado, no necesariamente. Entonces vamos a ver un ejemplo donde nos muestra que puede pasar que nosotros estemos expuestos, ¿ya? Share sound siempre, de que nosotros podemos estar expuestos a otro peligro, no solamente es cerrar y colocar el candado de la etiqueta. Veamos. Ellos habían bloqueado, pero resulta que todavía había una energía presente y es lo que conversábamos de la energía residual. Y aquí vemos cómo deberían haberlo hecho. Prueban y drenan la energía residual. Y ahí sí ya es seguro poder comenzar el trabajo, ¿no? ¿Accidentes con energía residual han ocurrido? No, Santi. Sí, es interesante porque los americanos al programa de bloqueo etiquetado LOTO también le suelen llamar el LOTOTO, el test out final, que requiere pues toda la verificación que la máquina llegue a un estado que llaman de cero energía, probando efectivamente con los manómetros que bajen, con el tema de visualización en tanques de almacenamiento que estén completamente drenados, dejar la válvula de drenado, el poder también Tomar temperaturas, por tomar ejemplo. temperaturas, aterrizar la energía residual en sistemas capacitivos o en alambres muy largos y gruesos, hace un efecto capacitivo que se puede mantener la energía y que el operador puede ser un medio de descarga. Entonces hay que descargar previamente y asegurar que la máquina se encuentre en un proceso de estado cero o un estado muerto, también se le denomina a eso. Y eso es en el análisis que mencionaba José. Hay que analizar cada una de las máquinas y en cada una de las máquinas hacer un instructivo que asegure esa verificación. De hecho, una de las energías que a mí me parece que a veces no se toma mucho en cuenta y que puede ser peligrosa es la potencial. La potencial hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo cuando nos quedan cosas que quedan suspendidas. Ya sea porque esa suspensión de una plancha o una tapa o algún elemento, usualmente está asociado a una energía que lo mantiene suspendido, porque no se mantiene suspendido de la nada. Tenemos un efecto de gravedad que siempre está ahí trabajando. Lamentablemente conocemos de un accidente bien penoso en el cual el sistema hidráulico estaba atado al sistema eléctrico, o sea, una vez apagado el sistema eléctrico, la bomba se apagaba y el equipo, que era una prensa hidráulica, tenía el cabezal arriba, habían apagado el equipo, pero no sabían que había una microfuga del aceite
y lo habían apagado un viernes y el lunes en el reinicio de las actividades, mientras la persona ingresa a hacer un ajuste para inicio de las operaciones, el goteo continuo durante los 3 días hizo que, por mala fortuna de esa persona, venza, o sea, cae la última gotita que sostenía el cabezal y cayó, ¿sí? Y lo Con un aplastó. evento trágico lamentable ahí, porque no se había considerado la potencial y justamente una traba mecánica hubiera servido. Y no solo una traba mecánica, sino una traba que permita bloquear y etiquetar, que no se retire esa traba. Cada uno de esos elementos es importante en el análisis de la máquina. Sí, no, Luis, tienes toda la razón, ¿no? El tema de fugas neumáticas e hidráulicas pueden ocurrir, ¿no? Y las neumáticas son comunes, muy comunes. Uno siempre escucha el se está botando. También incluso a veces confiarse de las válvulas check. Las válvulas checks también pueden llegar a fallar y un retorno del agua de condensado puede generar una quemadura grave también en las operaciones ya de mantenimiento. Entonces, este mito, cuidado, o sea, es falso completamente y hay que tener mucho cuidado porque en la realidad se pueden producir y se producen y hemos visto, nosotros hemos presenciado accidentes que tienen que ver con eso, pues de la esas energías residuales. Cuidado con eso. Vamos a continuar. Mito, solo se necesita que cada quien tenga su candado y etiqueta. Y la realidad es que siempre es importante también de que haya unos roles definidos. ¿Por qué se necesitan roles? Porque a veces es lo mismo de que si todos nosotros somos ejecutores y todos nos vamos a autoauditar, a veces eso no funciona así, ¿no? Entonces, siempre es necesario que alguien tome el liderazgo en el tema de validar que se está cumpliendo el procedimiento, incluso como una comprobación. Y también el hecho de ver qué pasa con los contratistas, cómo ellos van a intervenir, van a meter sus candados directamente en nuestros dispositivos, en nuestra fuente de energía, o si no, que se van a ir, una tenaza, se van a ir únicamente a la tenaza, donde vamos a tener nosotros lo que sería el bloqueo de varias personas en una fuente de energía, o a la cajita, como les mostraba la cajita de bloqueo, donde vamos a tener las llaves internas de los bloqueos que se hicieron a múltiples fuentes, ¿sí? Con múltiples trabajadores. Entonces eso es importante que si hayan cada uno de los roles estén bien definidos, ¿no? Quién es un líder o oficial de aislamiento, un líder de bloqueo, ¿sí? ¿Qué van a hacer los ejecutores? ¿Qué hacen los contratistas? Hay empresas que incluso definen a un aislador, que es una persona que coloca los dispositivos, pero que no lo, y después colocan un oficial de aislamiento, que es el que después supervisa que realmente se cumple, ¿sí? Ese tema. Entonces, este tema de los roles es importante. Ojo, cuidado también de no excedernos, porque a veces también hay una línea delgada entre ponernos demasiado complejos y ahí sí pasa lo que decía Luis hace rato de que, uy, se hizo burocrático. No lo pongan tan complejo, ¿no? O sea, la idea es ejecutores y alguien que verifique, un oficial de aislamiento, un líder de bloqueo. Dentro de los mismos ejecutores, alguien que tenga un poco más de liderazgo, que tenga ese rol de verificación. O sea, no es recomendable pedir una firma a alguien que probablemente esté en una reunión. El gerente general que me firme el permiso de aislamiento es una locura. Eso no tiene sentido. Y lo va a hacer increíblemente burocrático y lo que va a pasar es que la gente no lo va a querer implementar. ¿Sí? No es necesario, otro mito, que cada quien tenga un candado y una etiqueta. Ah, eso es falso. Y este es un claro ejemplo. Aquí tengo justo un videito para mostrarles que no.
Entonces, ahí estamos viendo claramente de que sí es importante que cada una de las personas que intervengan tenga su propio candado de bloqueo etiquetado. Porque si somos dos personas, tres personas, dos, Santi y yo, hasta que los dos nos terminemos, porque los dos colocamos nuestro candado en un dispositivo como esta tenaza, que esta tenaza puede ir tranquilamente aquí al switch que le estaba yo mostrando al inicio. ¿Sí? Yo puedo colocar aquí mi tenaza. ¿Sí? Y aquí va mi candado. Aquí va el candado de Santi. Claro, con las etiquetas, ¿no? Y aquí tenemos, hasta que los dos no terminemos, no podemos liberar esto. Y no podemos liberar la máquina, no podemos encender. Entonces, ese es un principio básico. Todos aquellos que estamos ejecutando tenemos que tener el candado colocado en la fuente de energía. Punto. Esa es la realidad. Y el que no está haciendo alguna actividad no tiene que colocar su candado. También, porque a veces exageramos también y ponemos a todo el mundo a poner candados y entonces no. Que venga el jefe de seguridad a poner el candado y él no pasa en el mantenimiento. Sí, y ahí viene la burocracia que me comentaba por ahí Karen, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ese tema de la burocracia, cuidado, o sea, porque después eso lo que va a hacer es que la gente no quiere implementar y va a buscar excusas para no hacerlo, siempre, porque vamos a tender siempre a buscar lo más sencillo, ¿no? Vamos a buscar siempre irnos a lo simple, entonces tenga cuidado con eso, ¿verdad? Utilicemos el KISS que dicen los americanos. Keep it simple. Sí. ¿Ya? Bueno, creo que nos estamos ya acercando ya al final, ¿no, Robert? Del tiempo que teníamos. Creo que ya no me quedan muchos mitos. Nos emocionamos un poco, pero aquí creo que no, me da tiempo de darle aquí el final para tener cuidado. Hay otros mitos más que también teníamos en mente, pero bueno, yo sé que el tiempo en este caso sí es un poco corto. A veces dicen de lo bueno poco, pero la idea, déjame ver si puedo. Bueno, José, te comento que en Facebook tenemos una pregunta. Una pregunta. Sí, ya la mencionaste, pero vale la pena bueno, reafirmar tu respuesta, ¿no? Dice Yuki Lima, Xavier, ¿los candados solo se pueden utilizar para elementos eléctricos? Eso nos pregunta. La pregunta es que si los candados se pueden utilizar solo para elementos eléctricos. Eso es correcto. No, realmente que no. Como puedes ver, podemos utilizar dispositivos de aislamiento en válvulas. Podemos hacerlos también incluso en controles de teclas, de elevadores. Podemos utilizarlo incluso para vehículos. O sea, podemos hacer bloqueo etiquetado en vehículos, montacargas, camiones. Podemos hacerlo también en, bueno, válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvulas de mariposa. Elementos mecánicos que a veces, pues, una gran rueda que tiene una inercia y que hay una traba mecánica, se le puede colocar un bloqueo mecánico para que al momento de que ingresen las personas no vaya a girar, ¿sí? Por el propio peso o un cierto desmantelamiento de algún elemento, componente mecánico, y el equipo empieza a rodar. Cuando hacen ingresos también en los mixers, también suele pasar eso en los grandes. Y ahí también incluso complementas con el tema de utilizar una traballanta o algún elemento que impida que ese vehículo, que tiene la potencialidad todavía de poder moverse, porque a veces falla el freno, falla cualquier elemento, puedes todavía también agregar una redundancia, ¿no? Recuérdense que la seguridad básicamente es redundante. A la final, todo es una traba mecánica. Todo a la final es una traba mecánica. Los breakers tienen que ser trabados mecánicamente con un elemento que impida que sea duro, que sea resistente, que impida un forzamiento. Entonces, todo a la final es una traba mecánica para componentes eléctricos, neumáticos, sistemas hidráulicos, energía potencial.
todo hay que tener una traba mecánica para que dé resultado. Claro, Orlando, justamente lo estoy diciendo. Por supuesto, en tuberías, claro que sí. De hecho, estos dispositivos que vienen para válvula de bola, puedes utilizarlo para bloquear hasta tuberías de 8 pulgadas. De hecho, bueno, Robert, solo te voy a robar un momentito para mostrar un ejemplo, ¿no? Sí tengo un ejemplo aquí justo de cómo se coloca ese bloqueo. Ya se lo voy a proyectar un momentito para que lo puedas ver, ¿no? Y ahí ves cómo se coloca el dispositivo. Sí, Este es el dispositivo de aprovechemos si las personas válvula de están bola. interactuando a gusto, así que aprovechemos, ¿no? Muestra con tranquilidad. Así se coloca, ¿no? Lo pones en posición cerrada porque, claro, cero energía. Recuerden que estamos en bloqueo de etiquetado. Y así lo colocas y bloqueas la válvula. Y luego se drena el remanente. Eso es importante. La energía remanente no se nos olvide, ¿eh? Cuidado, porque ahí todavía hay presión. Vienen diferentes tamaños, como les decía, hasta 8 pulgadas, ¿sí? Sin problema. Entonces, la respuesta es, por supuesto que sí. A ver, ¿alguna otra pregunta que tenías por allí? Tuve una experiencia con un autoclave, la tapa se dio por una fuga neumática. Gracias a Dios la severidad fue manejable, no fue mortal ni dejó discapacidad. Cosa, Luis. Bueno, a mí me pasó casi con una pequeña prensa también en una tubería de un sistema que tenemos nosotros. También hubo una falla y la persona tenía la cabeza y alcanzó a sacarla antes de que terminara de moverse. Por escuchar el sonido, alcanzó a sacarla. ¿Eh? Eso hubiese sido fatal. ¿Sí? Gracias, José. Muchas gracias por tu felicitación. No sé, Robert, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Con mucho gusto. Estamos a las órdenes. Bueno, contentos con la intervención de todos quienes participan. Igual, tengo otra pregunta, creo que nos dice Luis ahí en el chat del Zoom. Luis, si quieres puedes aperturar tu micrófono con toda confianza, ¿no? Igual los demás compañeros dentro de la sala. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Por te supuesto. escuchamos. Disculpen que les robe ahí el tiempo. Importante cuando, bueno, esa jornada de intervención de máquinas se extiende de una de una jornada de trabajo a otra, donde hay Vale. cambios de cuadrilla de trabajo, pues también el loto debe incluir un procedimiento de entrega, vamos a llamarlo así, una entrega de guardia para que la otra cuadrilla pues continúe y aplique sus bloqueos y etiquetados respectivos. Eso era lo que quería agregar. Muy bueno tu aporte, Luis. Bueno, pasa que como viste, no, teníamos poco tiempo, pero ciertamente todo procedimiento política de bloqueo etiquetado tiene que tener algo que se llama relevos. Santi, ¿nos explicas? Claro que sí. El equipo se encuentra bloqueado. El candado nunca debe quitarse el candado, ¿sí? Entonces, si yo soy la nueva persona, el nuevo operador, el nuevo El del técnico segundo de turno. Puede segundo ser. turno, llego, coloco mi candado, recibo la notificación del cambio de turno y la persona que se retira Saca su candado. saca su candado, se retira y pues permanece el equipo bloqueado. Siempre debe permanecer el candado, nunca debe existir una posibilidad de que las llaves que se encuentran adentro puedan retirarse. Y estos procedimientos ocurren a veces, ya sea porque ya yo terminé y viene otra persona, otro técnico a continuar otra parte del proyecto. De repente viene una electrónica o una programación y yo soy el mecánico y no, yo no me quedo eso. Viene el electrónico, ingresó él y yo me fui. O puede pasar en cambios de turnos, como justamente lo dicen por allí. Ojo, hay una área gris, a veces puede pasar de que no nos podemos ver el siguiente equipo que viene a terminar el trabajo. Y ahí se utiliza también unos casos especiales, ¿no? Hablamos de candados departamentales o hablamos de candados de fuera de uso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí con la incógnita para que ya saben que cuando tengamos un curso abierto ahí, se acerquen a nosotros y también tengamos esa oportunidad de poder tener algo de mayor de profundidad. Nosotros en los cursos abiertos también hacemos
prácticas, tenemos los dispositivos, claro, somos representantes de ABUS y tranquilamente hacemos muchos ejercicios y podemos con mucho gusto enseñarles también todos estos casos especiales, que son muchos más, ¿no? Gracias, Luis. Edison, ¿quieres Perfecto, dar algo? José. Tenemos también que quiere intervenir el compañero Edison Pachacama. Edison, estuvimos interactuando hace tiempito con él por allá en sus instalaciones, ¿no? Entonces, Edison, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles. El Muy gusto es buena, nuestro, mi estimado Edison. muy buena la capacitación. Una de las cosas importantes en el bloqueo también es la colocación de los procedimientos cerca de las máquinas y también la señalización de los puntos en los cuales se va a bloquear, ya que es muy importante para poder tener una persona pueda hacerlo, este tipo de bloqueo. Como vemos, tenemos personal afectado y personal que va a intervenir también. Eso. Claro que sí, Edison, súper importante. Y es lo que yo le decía, y eso rompería dos mitos, el tema de que demoras mucho tiempo o el tema de que es difícil. Si tú tienes tu procedimiento y tus fuentes de energía rotuladas y tienes tu procedimiento o tu instructivo de bloqueo de la máquina a la mano, teniendo los dispositivos cercanos también, tranquilamente puedes implementar el bloqueo, te ahorras tiempo y no entras en eso de quita tiempo y todo el tema, ¿no? Claro, un one point lesson, ¿no? Claro que sí, puedes utilizarlo como apoyo o un SRP o cualquiera de las técnicas que utilizamos, incluso como lo que hacemos con 5S, ¿no? A la hora de tener todo a la mano, lo más cercano posible, somos más eficientes. De hecho, cuando hemos hecho algunas intervenciones en algunas industrias y hacemos el análisis de riesgo de cada una de las máquinas, abrimos el tablero eléctrico principal y ¿qué es lo que hemos encontrado? Que ese momento recién a pedir el diagrama del tablero, a buscar cuál es, a qué guardamotor que responde, qué breaker corresponde, y claro, en eso ya nos demoramos 15, 20 minutos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Pues ya para que se evite eso, marcamos con etiquetador en sitio, el breaker a la máquina tal corresponde, o en algunos casos incluso en la máquina se puede hacer lo siguiente. En el procedimiento puedes poner el breaker Q01. Abres el tablero eléctrico y encuentras Q01, Q02, Q03 y fácilmente reconoces lo que dice el instructivo. Q01, apaga el Q01. Y siempre validar justamente que después de este Q01 no hay energía y que al momento que voy a hacer, aplasto el botón de encendido y que efectivamente no arranca. Puede ser que alguien se haya confundido al momento de colocar la etiqueta también, entonces es preferible asegurar. O a veces cambian el cableado, también O puede cambian el pasar, ¿ah? cableado. Sí, no, es Sí, sí súper pasa. importante la última, todo el lototo, ¿no? Lockout, tag out, test out, ¿no? Hay que tener cuidado con el test out, hay que siempre probar, ¿sí? Muy bien, José. Bueno, afortunadamente hemos tenido una buena interacción, no solo acá, sino también ha participado las personas que nos están viendo por Facebook y agradecemos esa participación, porque esa es la razón de ser de este espacio, ¿no? Un espacio como estos, donde no hubiese participación, no tendría razón de ser. Hay personas que tal vez no se han conectado, que no han podido hacerlo. Igual vamos a compartir la grabación de este conversatorio en LinkedIn, en YouTube, de manera que podamos seguir sumando, ¿no? Y seguir desmitificando el bloqueo, ¿no? Porque lamentablemente en muchas ocasiones nosotros quienes hacemos vida en el área de seguridad y salud, cuando vemos el tema de bloqueo etiquetado, hasta lo etiquetamos, nosotros decimos, no, muy costoso, no, aquí no van a querer, ¿bien? Y eso lo digo con conocimiento de causa porque muchos de los colegas es a veces la opinión que tienen. Y esta opinión la tienen por desconocimiento. Entonces, este espacio lo que busca es un poco llevarnos a eso, a conocer, para darnos cuenta que son más los beneficios que los contras que podemos tener. Realmente al momento de poner en una balanza la relación costo-beneficio, nos damos cuenta de los beneficios que hay al implementarlo. Y qué mejor forma de hacerlo que asesorado de las manos de expertos, ¿no? Donde vamos más allá de solo la comercialización de los equipos, porque es un poco lo que tú decías. En ocasiones
El miedo es por el costo, decimos, de un equipo, y no es solo eso, es que si no estamos bien asesorados acerca de qué equipo utilizar, cuándo utilizar, pues sencillamente vamos a hacer una inversión que no va a ser significativa. Por eso la clave también de lo que nos mencionabas al inicio de tu intervención. Antes del cierre y reflexión final por parte de ustedes, pues invitarles, ¿no? Para el mes de junio vamos a seguir con procesos de capacitación en este tema, se va a profundizar, ya no va a ser 1 hora, van a ser 6 u 8 horas en función de la modalidad. Vamos a tener una capacitación virtual que está programada, ya desde uno les indico, 12, 13 y 15 de julio, de 7 a 9 de la noche en la modalidad virtual. Y para las personas que residen en Ecuador, tenemos una capacitación planificada para el 17 de junio en modalidad presencial para la ciudad de Quito, y para la ciudad de Guayaquil tenemos una para el 1 de julio. También hay una fecha prevista para Cuenca, ya les estaremos informando. La intención de esto pues es seguir llevando esta información a profundidad, que ustedes puedan interactuar con los equipos, que podamos hacer intervenciones, que nos familiaricemos, ¿no? Que nos familiaricemos y que veamos las bondades de implementar lo que es el bloqueo y etiquetado. Así que José y Santiago, pues agradecidos con su tiempo, y quisiéramos pues su reflexión final, bien, como parte del cierre de este conversatorio. Ustedes que ya llevan años haciendo implementaciones, que tienen experiencias de primera mano, cuéntenos cuál sería la reflexión como parte del cierre del conversatorio. Le escuchamos. Bueno, una reflexión final, Santi, aquí con respecto al tema de bloqueo etiquetado. No, bloqueo etiquetado no es algo tan nuevo, o sea, si tiene sus años ya, todavía hace falta, sí, es un poco más joven que yo, de que tú, pero sí, tiene más o menos unos 33 años, más o menos, bloqueo etiquetado. Y la idea es, estimados, continuemos nosotros trabajando en función de tener mejores controles de seguridad en nuestros procesos para evitar los accidentes. Rompamos esos mitos, rompamos esas barreras que a veces nos autocolocamos, ¿no? Con respecto a la implementación de esto. Como verán, todos podemos nosotros con mucho gusto asesorarles o ayudarles, pero ya con estos tips que les dimos, estas realidades que conversamos el día de hoy, pueden ustedes ya acercarse a su gerencia o acercarse a su empresa, o incluso usted que es un contratista, usted que es una persona que incluso es un profesor en una universidad, también tenga el tema de divulgar el conocimiento. Recuerden que el conocimiento no es de nosotros, realmente es de nosotros para compartirlo, y podamos seguir trabajando en ambientes de trabajo más seguros y saludables. Recuerden, este año la OIT nos decía que es un derecho tener nosotros un ambiente de trabajo seguro y saludable. Entonces, trabajemos en función de eso. Santi, que Pues de nuestra experiencia, cuando hemos compartido con personas de mantenimiento, esto les ha brindado una seguridad y una tranquilidad, poder tener su candado a mano, porque saben que con un simple candado ellos no van a tener ningún riesgo de accidente. ¿Sí? Y pues es un método muy sencillo, muy fácil. Hay que conocerlo un poquito, hay que al inicio tener un poco más de práctica, pero con eso a los que hemos hecho mantenimiento nos da una tranquilidad, porque sabemos que todo depende de nosotros, y que ese candado nos está brindando una coraza de protección cuando estamos atentos a otras cosas, ¿sí? Estamos atentos al repuesto, atentos a la grasa, atentos a ver qué pasó en la máquina, y con la confianza de que no va a arrancar ese. Y bueno, nuevamente gracias, Robert, por estos espacios que nos da. Yo creo que es súper importante. Y aquellos de ustedes que también tengan un área de expertise, que quieran también compartir un poco medidas de control, prevención y temas de conocimiento, los invito, participen y también ayuden, contribuyamos también a estos temas. Nosotros, bueno, claro, tenemos obviamente un interés comercial porque representamos una marca, pero más allá, nuestro interés realmente es de salvaguardar y prevenir vidas, porque los dos somos prevencionistas y estamos en esta carrera, y lo hacemos por vocación también.
¿no? Y eso es correcto, José. No está mal que sea parte de la razón de ser de ustedes como organización, como empresa, ¿no? Pero la reflexión final es parte de lo que dices, ¿no? Nuestro compromiso es con la vida y esto que hacemos está directamente relacionado a eso, ¿no? Hay cosas materiales que podemos recuperar, pero la vida de una persona, sus capacidades, ¿no? Ante un accidente, eso nunca podemos restablecerlo. Entonces, ahí es cuando realmente ponemos esa balanza y decimos, no, no es costoso, más costoso es perder una vida, más costoso es perder una mano. Entonces, busquemos la forma de implementar. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Qué bueno que hemos podido compartir este espacio el día de hoy. Agradecemos a todos quienes nos acompañan. Teníamos por allí algunas personas de Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, y eso nos contenta también, ¿no? Que ya de una u otra forma estamos trascendiendo fronteras. También a todas las personas acá de Ecuador, donde hacemos vida. Gracias por acompañarnos y pues sí, sean agentes multiplicadores de esta información. Recuerden que todas las semanas hablamos de un tema distinto. Ya la siguiente semana va a estar enfocado en otra área, pero síganos en las redes, tanto de STG Corp, que compartió ahí el compañero José en el chat, también en las redes de Smart SSO. Estamos haciendo alianzas, estamos trabajando, porque estamos convencidos que una de las mejores formas que tenemos de llegar es a través del conocimiento y no somos mezquinos con eso. Por eso estos espacios, ¿no? Así que, compañeros, muchas gracias a todos. Un gusto y seguimos. Nos vemos la siguiente semana en el próximo conversatorio. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.